distintas causas de ojo rojo. Y si pensamos, por ejemplo, en los asados que da el doctor Donoso a fin de año en su casa, la carne es lo principal, en este caso el ojo es lo principal, pero también hay acompañamiento. Dentro de enfermedades de ojo rojo tenemos distintas causas que ustedes las conocen mucho mejor que yo. En las fototecas describen todo este tipo de alteraciones de ojo rojo, que pueden ser infecciosas, que pueden ser por patología de superficie, que pueden ser por enfermedades conjuntivales, que pueden ser por infecciones virales, pero hay veces que el acompañamiento del asado también puede ser importante y también puede producir ojo rojo, que son los párpados. Los párpados sí pueden producir ojo rojo y tienen que estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales cuando nos enfrentamos a un ojo rojo. Entonces, creo que siguiendo en la lámpara de hendidura, tenemos que aprender a examinar los párpados, ver en detalle qué puede estar pasando con ellos y ver si es que acaso hay alguna enfermedad importante que pueda estar produciendo ese ojo rojo a nivel palpebral. Entonces nos vamos a salir de la lámpara de hendidura y nos vamos a mirar al paciente a la cara, como hacemos la gente, nos dedicamos a la órbita de la oculoplástica, nos echamos para atrás y ya no nos vamos a ir a ver qué diantre tiene este caballero en la córnea, pero sí un paciente que llega por ojo rojo. Y dentro de los diferenciales, que son menos habituales, pero hay que tenerlos presentes, están las enfermedades de los párpados. Y estas enfermedades de los párpados pueden estar enmascaradas detrás de un ojo rojo. Así que vamos a conversar un poquitito de eso. El temario, vamos a hacer una introducción un poco de en qué consiste ojo rojo y párpados. Y vamos a ver algunas cosas más frecuentes y algunas patologías menos frecuentes. El síndrome de párpados flácidos es una enfermedad que tenemos que conocer y saber diagnosticar. La tosis o retracción del párpado inferior es otra cosa que nos puede producir ojo rojo y tenemos que saber diagnosticar y derivar. Alteraciones de la mecánica palpebral, piensen en todo lo que son los problemas del séptimo nervio craneal cuando tenemos las parálisis y cómo eso nos afecta el ojo. Y por último, ciertos trastornos que están en la esfera psiquiátrica de pacientes que les gusta ir a pescar sus filamentos de moco en los ojos y se van dañando los ojos. Estas son más o menos las cosas que vamos a tratar. A modo de introducción, les quería contar que dentro de una práctica de una persona que se dedica a la oculoplástica, el tema de ojo rojo no es poco habitual. ¿Ah? En un día normal de consulta en el servicio, en tema privado, de unos 25 pacientes que uno verá, uno debe recibir como oculoplástico unos 4 o 5 pacientes que vienen con ojo rojo enfocado en oculoplástica. Esa es una experiencia mía, cada uno puede tener una experiencia distinta. Y existen causas frecuentes de ojo rojo y párpados y causas infrecuentes que tenemos que tener en la cabeza en nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos a ver todos los diagnósticos diferenciales de ojo rojo y oculoplástica de manera somera. Va a ser una charla lo más rápida y entretenida posible y vamos a ver muchos casos clínicos. ¿Ah? No vamos a profundizar mucho en las patologías, la idea es que las sepan ver, diagnosticar, porque todas son clínicas, hacer el tratamiento inicial y después derivar. Entonces nos llega a la consulta este paciente. Este paciente me llega a la consulta, 60 y tantos años, viene por ojo rojo recurrente, ha visto a 4 oftalmólogos, le han dejado todo tipo de gotas, viene con la bolsita de gotas que normalmente llegan y llega a mi consulta. Entonces vemos en este paciente que el caballero tiene una tosis de párpado, ven los párpados un poco caídos, como les he enseñado a los becados cuando hacemos fotografías de tosis, en general es con el flash directo a la cara, pero en este caso no la saqué así. Después tenemos una rosácea facial, fíjense cómo está esa piel de las mejillas, y se ve un ojo rojo mayor en el lado derecho e izquierdo. Y él comentaba que normalmente el ojo rojo mayor o era asimétrico y era mayor en el lado derecho. Y bueno, como nosotros somos cirujanos de párpados, fuimos a ver qué pasaba con los párpados y lo tiro así con el dedo hacia arriba y veo que es un párpado laxo, que es un párpado que fácilmente se vierte.
Después, ya me había salido la lámpara de hendidura, no nos vamos a meter nuevamente, pero me echo más atrás. Y cuando lo veo más atrás, veo que mi paciente era un señor que estaba un poquito subido en kilos y que tenía una apnea obstructiva del sueño y que usaba un CPAP para dormir, que estas son estas máquinas de ventilación por los problemas respiratorios que tiene. Entonces vamos a hablar del síndrome de párpados flácidos. El síndrome de párpados flácidos se define como aquellos párpados que son hiperlaxos, que perdieron la laxitud normal y están más laxos de lo habitual y están gomosos. Fácilmente se vierten y por un factor mecánico pueden producir alteraciones a nivel de el asado de este almuerzo, que sería el ojo. La etiología es desconocida, no se sabe bien por qué flauta pasa esto, pero se ha visto que hay ciertas enzimas degradadoras de elastina que podrían estar hiperactivas y estas producir que la elasticidad fisiológica de los párpados se altere. Al alterarse esta elasticidad, el andamio palpebral sufre y al sufrir el andamio palpebral por factores mecánicos, el ojo va a sufrir y vamos a tener un ojo rojo. El diagnóstico es clínico, entonces se hace sin lámpara de hendidura, uno se echa para atrás y empieza a moverle los párpados al paciente y ve la laxitud. 100% clínico, no hay examen a hacer, como casi todo en la oculoplástica. Y se puede asociar a distintas enfermedades, como yo les mostré, este paciente era obeso, era un paciente hombre, usaba CPAP, y hay otras cosas que les van a interesar a los corneólogos que se ha visto que pueden tener más queratocono incluso. Así que sigamos con nuestros pacientes. Fíjense este paciente que viene por un cuadro similar. No les voy a contar la historia completa, pero lo que quiero resaltar acá, miren la laxitud que tiene del tendón cantal lateral y cómo yo presionando hacia abajo, haciendo una especie de snapback test, eh, tengo una gran laxitud de los párpados del paciente. Piensen si ese paciente duerme hacia el lado derecho con una almohada y piensen además si para dormir se toma una sopiclona y le gusta tomarse un par de copitas de vino y un whisky antes de acostarse. Imagínense lo que va a sufrir ese ojo en la noche si duerme de lado. Esto es muy interesante para los becados y para los profesores. Jonathan Dutton es el editor de la revista más importante de oculoplástica y él tiene fellows. Y su fellow se tituló con esta tesis, que es la revisión más grande que hay en la literatura actual sobre síndrome de párpados flácidos. De todos los artículos, son 338 artículos, se publicó el 2010, bueno, fue hace un buen tiempo, pero es la recolección más grande de información. Y podemos ver que nuestra enfermedad es más prevalente en hombres, que se puede ver a cualquier edad. Podemos ver en chicos, en niñitos, así que doctora Militza, hay que estar atento con esto en los chiquititos, hasta pacientes adultos mayores. Pero el promedio es un hombre de edad media. Generalmente son obesos. La apnea obstructiva del sueño, como ven, es menos frecuente, no es tan frecuente, y se dice que podría ser un epifenómeno. Eso quiere decir, como un ejemplo, una metáfora, sería decir que tomar mucho café produce cáncer de pulmón. Y sabemos que no es así, es un epifenómeno porque los fumadores en general toman mucho café, pero el paciente que toma café solamente no hace más cáncer de pulmón. El queratocono sí se ha visto, y vamos a entrar en profundidad, que las prevalencias de queratocono en pacientes con síndrome de apnea, de párpado laxo es más habitual que en pacientes normales. Y vamos a dar una diapositiva para eso. Pueden tener tosis de pestañas, que las pestañas caen como si fuese un chuapino que cae así en los ojos. Pueden haber conjuntivitis papilares, los párpados laxos, como vimos, la eversión fácil de los párpados. Generalmente hay lateralidad, y esa lateralidad en la anamnesis dice o coincide con el lado al que duerme el paciente. Así que interesante. Bueno, también tenemos que, no podemos dejar de usar la lámpara de hendidura, y aquí podemos ver esta conjuntivitis papilar que se puede ver en la conjuntiva tarsal en pacientes que tienen el síndrome de párpado flácido.
Queratocono y síndrome de párpado flácido. Se ha visto que la prevalencia, esto ya se describió cuando yo estaba naciendo, en 1982 ya describieron la relación entre queratocono y párpados flácidos. La lateralidad también se coindice, por lo tanto, para los cirujanos de polo anterior y la gente que hace queratocono, fíjense en los párpados de sus pacientes porque se van a encontrar algunos pacientes que van a tener párpados flácidos y quizá eso también pueda ser algo que le ayude a prevenir la progresión del queratocono. Eso no estoy seguro, es solamente una hipótesis, no tengo idea de queratocono. Y la prevalencia en la serie de Jonathan Dutton que veíamos antes, hablaba de que a nivel poblacional general la prevalencia es de un 0,6% en la población que sufre queratocono, pero la prevalencia de queratocono en pacientes con párpados flácidos es de 6,8%. Así que es significativo y hay que tenerlo en consideración. Otra cosa interesante que se está aprendiendo y estudiando de pacientes con queratocono es que se está tratando, los nuevos avances de tratamiento son con cross-linking de las fibras de colágeno a nivel del tarso, igual como hacen ustedes con la córnea, para hacerlas más fuertes, aumentarle la flexibilidad o la tensión, cosa que el párpado agarre tensión y mejore esa hiperlaxitud. Vamos con el último paciente. Entonces nos llega a la consulta este paciente, adulto mayor, que nos llama la atención, examen de afuera sin lámpara de hendidura, vemos que tiene una tosis palpebral, de nuevo está sin flash, pero una tosis severa de los párpados, que se asocia mucho a párpados laxos, que puedan tener tosis, retracción de párpados, tosis de pestaña, como le comentaba. Tiene un tumor que tiene un aspecto benigno en el párpado superior del lado derecho, pero cuando yo hago la maniobra de elasticidad de párpados veo que son súper elásticos, y él se quejaba de un ojo rojo recurrente, no es severo, pero algo que sí le molestaba. Entonces, estos pacientes son pacientes que debemos saber tratar. Los métodos para tratar iniciales son métodos de cuidado del globo ocular, lubricación, lentes de contacto, si es que los pacientes tienen alteraciones corneales, bueno, manejar las alteraciones corneales como ustedes saben mejor que yo, y estar en un estrecho contacto entre el equipo de córnea y superficie ocular y la gente de oculoplástica. En algunos casos operamos a estos pacientes para aumentar la tensión horizontal de los párpados y hacemos una serie de técnicas que no voy a escribir porque no vienen al objetivo de esta presentación. Entonces, este tipo de cosas vamos a volver a verlas, tenemos que tener fe y esperanza de que esto va a pasar, que vamos a tener una vacuna que nos va a mejorar y que vamos a poder tener nuevamente nuestros paseos y ver ahí al doctor Simi mostrándonos sus habilidades del surf. Vamos con otro paciente. Nos llega a la consulta este paciente, se queja de ojo rojo recurrente, con molestias, con sensación de arenilla en los ojos. ¿Y qué podemos ver de este paciente? Lo primero vemos que tiene una pupila rara en el lado izquierdo, ¿cierto? Pareciera ser que alguien se metió a ese ojo en esa zona, ¿cierto? Que hay una cirugía. Después vemos este espacio de acá, esto se llama scleral show, que se muestra la esclera debajo del párpado, por lo tanto este párpado está caído, está en tosis o en retracción de párpado. Y vemos también acá en esta zona, que es difícil de ver, pero hay que aprender a hacerlo, que la proyección del arco cigomático en toda esta zona y del arco maxilar en toda esta zona está hundido, y eso se llama hipoplasia malar. Entonces el párpado inferior no tiene sostén para mantenerse en posición y se cae, porque falta volumen óseo a nivel del reborde orbitario en esta zona. Este paciente tenía un Marfan, entonces con esa clave sabrán lo que le habrá pasado en el ojo derecho, una luxación de su cristalino, y tuvieron que entrar la gente a repararlo, y estaba con este ojo rojo y estas molestias. Entonces vamos a hablar de tosis o retracción de los párpados inferiores. La definición está dada por una caída del párpado inferior,
en la cual no está cumpliendo su función de proteger el globo ocular y deja el hemiglobo inferior desprotegido. Entonces, por lo general, en nuestras tinciones vamos a ver alteración del hemiglobo inferior. La etiología puede ser muy variada, como vamos a ver ahora. Hay distintas enfermedades. La acabo de mostrar, por ejemplo, la hipoplasia malar. Pueden haber quemaduras que produzcan esto, traumatismos quirúrgicos, puede haber oftalmopatía de Graves, exoftalmos, distintas cosas que vamos a ir viendo en la presentación y que nos va a hacer enfrentamientos distintos a este problema. El diagnóstico nuevamente clínico. Y asociaciones con muchas enfermedades. Van a ver que en oculoplástica nos tenemos que relacionar con los neurólogos, con los neurocirujanos, con los otorrinos, con los dermatólogos, con los endocrinólogos, etc. Así que hay que conocer un poquitito de otras enfermedades que se pueden manifestar a nivel de los párpados. Así se mide el defecto reflejo margen. Entonces, con una foto con flash o con una luz, yo coloco en 0 una regla milimetrada y me voy a medir hasta el reborde inferior del párpado. Acá vemos scleral show, que sería lo que se ve del limbo hasta el párpado, que no debiese ser lo normal, que el defecto reflejo margen 2 fuera hasta 5, y en este caso tiene 7 u 8. Entonces hay una ptosis o retracción del párpado inferior. Vamos a ver algunas causas. Una de las causas más habituales son las causas seniles. Miren, está una abuela que llega, que está con los párpados caídos, es así que una buena foto, está un poquito rotada hacia el lado derecho, pero vemos que el defecto reflejo margen 1 es de 0,5 milímetros y probablemente aquí 1 milímetro, tiene una ptosis. Pero el defecto reflejo margen 2, desde el flash hasta aquí abajo, debe ser 8 y se ve scleral show. Otros pacientes pueden tener retracción del párpado inferior postquirúrgica. Entonces vemos lo mismo, el flash, vemos este scleral show, vemos este aumento del defecto reflejo margen 2, vemos un párpado en ectropion, y este es un paciente que se había operado de una blefaroplastía y le habían hecho una técnica transpalpebral que se llama acceso subciliar. Y en este caso quedó con eso. Muchos de estos pacientes vienen por segunda opinión, y en estos casos tenemos que ser muy cuidadosos porque hay otro profesional que los operó, por supuesto, sin mala intención y tuvo una complicación como cualquiera de nosotros puede tener. Así que comunicarse con el paciente, con el doctor, cuidarle el ojo, no tirar signos de alarma y tratar de manejar de la mejor manera, la manera más prudente, este tipo de casos. Tenemos casos congénitos, doctora Militza, que esta es una paciente que compartimos nosotros. Esto se llama síndrome de blefarofimosis. Es un problema en que los pacientes nacen con ptosis, con epicanto inverso y con telecanto. Y si se fijan en este epicanto inverso, tenemos una retracción del párpado inferior que va a dejar más expuesta la zona lateral del ojo y podrían estos pacientes tener ojo rojo. Además, por el epicanto inverso que podría tener algún pequeño roce de las pestañas con los globos oculares. Y algo muy habitual que les va a tocar, paciente del Hospital Salvador que tiene una oftalmopatía de Graves activa, tiene exoftalmos. Este exoftalmos hace que haya una pseudo retracción del párpado inferior, ¿cierto? Vemos el scleral show acá, vemos, va a tener un aumento del defecto reflejo margen y un ojo rojo secundario a su patología autoinmune. Muy habitual de ver para nosotros estos casos. Por último, paciente que nos llega en el polichoque, una paciente quemada. Los pacientes que se queman pueden tener un acortamiento de la lamela anterior del párpado y esto producir una retracción del párpado más un ectropion cicatrizal. Pacientes súper difíciles de tratar y esto es alguien que ya estamos en el departamento de órbita planeando cómo lo vamos a solucionar. Por lo tanto, como ven, son muchas las causas que pueden producir este problema. Por lo tanto, los tratamientos van a estar relacionados con eso, con qué causa cada cosa. Lo importante es saber que necesitamos lubricar los ojos, dejarles cámaras húmedas y tomar todas las medidas para proteger
el globo ocular y las córneas, que es lo más importante de todo esto, es para lo cual existen los párpados. Los masajes también son cosas que se pueden dejar, los masajes que vayan tratando de liberar la tensión. Hay algunos casos que no van a servir los masajes, como por ejemplo una tosis de párpado inferior en contexto senil, el masaje no va a servir mucho, pero en un paciente que tiene una etiología postquirúrgica, como el paciente de la blefaroplastia, sí podría servir mucho el masaje. Otra técnica que usamos como antes de entrar al pabellón son los corticoides inyectados, usamos la triamcinolona inyectable, usamos 5-fluoracilo y muchas veces podemos dar volumen y sostén al párpado inferior con ácidos hialurónicos que nos van a permitir dar como un aporte ahí al párpado. Pero en general estos casos hay que meterse al quirófano, hay que solucionar el problema, hay distintas técnicas, soltar cicatrices, hacer tiras tarsales, pero no nos vamos a meter en ese tema. Bueno, acá seguir con el mensaje de esperanza para nuestros becados que ya partieron, ex becados, excelentes alumnos, vamos a poder volver a hacer docencia normal, presencial, vamos a poder volver a enseñarles a operar. Estos fueron 2 becados que rotaron con nosotros el año pasado, excelentes cirujanos, y dentro de esa ecuación que les mostré, la parte de habilidades la desarrollaron súper bien y son 12 oftalmólogos que tranquilamente pueden operar algunas cosas de párpado. Vamos con otro paciente. Si vemos este paciente, un adulto mayor, que me lo trae la hija porque le lagrimea mucho el ojo izquierdo, ese es su motivo de consulta. Entonces, mirando de atrás como oculoplástico y no como cirujano oftalmólogo, perdón, como corneólogo, vemos que lo primero, vemos que una ceja muy descendida, ¿sí? Que también desciende el párpado. El párpado está con una tosis, hay una tosis bilateral asimétrica. Después vemos que la córnea algo le está pasando, un ojo que está sufriendo importantemente. Y vemos una retracción del párpado inferior con un ectropio. Entonces, ¿qué es lo que pensamos en estos casos? Pensamos en alteraciones de la mecánica palpebral, que es otra patología de párpados que nos puede llevar a ojo rojo, y la guinda de la torta en esta es la parálisis facial. La definición es el mal funcionamiento de los músculos que trabajan en el cierre voluntario e involuntario de los párpados. Generalmente en eso está el tercer par con el elevador del párpado. Después tenemos el séptimo par con los músculos orbiculares en sus 3 porciones. Cuando fallan esto y tenemos una parálisis o una paresia, que puede ser por distintas causas, vamos a tener problemas. Y también se pueden ver alteraciones de la mecánica palpebral en hiperfunciones, como por ejemplo el blefaroespasmo esencial. La etiología es variada, la parálisis de Bell es una etiología desconocida, se dice que podría ser de causa viral, pero tenemos parálisis faciales que pueden ser secundarias a tumores, nos toca ver bastantes neurinomas del acústico que se operan y quedan con la parálisis, también patología oncológica de parótida, y también a veces, a mí no me ha tocado ver, pero parálisis centrales. El diagnóstico es clínico y muchas veces nos apoyamos con los otorrinos o con los neurólogos. Muchos de estos pacientes ya han sido vistos por otorrinos, neurólogos y algunos por cirujanos plásticos. Y se pueden asociar a distintas enfermedades, dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces, en ese sentido hay que ser prudente y un manejo multidisciplinario. Entonces, veamos una de las cosas importantes que nos tenemos que fijar en la parálisis facial, es, además de la ceja que está descendida, esto no es una tosis del párpado superior, sino una ceja que está caída, el lagoftalmo, que es muy importante porque este lagoftalmo es el que nos va a ir irritando el ojo y nos va a dejar un ojo rojo.
Entonces lo tenemos que mejorar. Y fíjense cómo la parálisis hasta se enchueca la nariz. Podemos tener este caso de pacientes que vemos cómo la córnea se va dañando por la exposición repetida de la hemicórnea inferior, un ojo rojo molesto, un lagrimeo con fluoresceína, que vemos cómo se arma una especie de charco de lágrima porque este párpado está totalmente laxo, porque el músculo orbicular acá no está funcionando. Parálisis facial. Otras causas son las hiperfunciones, y las hiperfunciones nos toca verlas habitualmente en la oculoplastia. Y, por ejemplo, esta es una paciente que me llegó y que queda viuda. Paciente lamentablemente muere por COVID, y la paciente empezó con este blefaroespasmo esencial asimétrico, y bueno, la hiperfunción del músculo orbicular, de los músculos corrugadores y del músculo procerus, que son todos estos músculos que están acá, más el músculo frontal que también puede actuar de repente, nos produce esto y que puede ser causa de un ojo rojo. El tratamiento, como le he hablado solamente de bolsas de enfermedades, va a depender de la causa. Sin duda, la paciente anterior, nosotros la manejamos con toxina botulínica, ya la inyectamos y está muy contenta, se le va todo, pero una medida parche, porque después va a volver con eso entre 3 a 6 meses después. Pero veamos este paciente. Este es un paciente que tuvo un neurinoma del acústico. Se puede ver toda la zona de la cirugía, que es esta zona que está ahí adelgazada, que está rara, esta zona del tercio medio de la cara, pero vemos los signos clásicos de parálisis facial secundaria a una cirugía. Vemos una ptosis de cejas, vemos una retracción de párpado inferior, vemos un poco de equimosis, bueno, una gran bolsa que cae y la nariz chueca y la cara chueca. Entonces, como medidas iniciales, nosotros podemos darle al paciente protección ocular, lubricantes, cámara húmeda, le podemos poner ciertas cintas de 3M micropore para tratar de subir el párpado inferior, haciendo como una especie de tira tarsal con esta cintita de 3M micropore para proteger el ojo. Pero en general son pacientes que en este grado van a requerir cirugía. Hay muchos que no requieren, hay muchos que logran manejarse con medidas generales. Y este es un paciente que lo operamos, entonces lo que hicimos en él, le hicimos un lifting de ceja que me faltó subir, entonces entramos por aquí, levantamos la ceja, aquí colocamos una pesa de oro, que son procedimientos dinámicos, que al poner la pesa de oro el párpado va a bajar mejor y va a poder cerrar y disminuir el lagostalmo. Hicimos esa tira tarsal que yo le hablaba para darle tensión horizontal al párpado inferior, y le hicimos una blefaroplastia inferior para sacar esa bolsa feíta que tenía. Entonces, con estas medidas protegemos el ojo, y los pacientes en general son bastante agradecidos porque disminuyen sus síntomas de manera importante. Bueno, vamos a poder volver a abrazar a nuestras arsenaleras favoritas, vamos a poder estar en contacto nuevamente, así que paciencia, ya se viene la vacuna y con esto vamos a salir adelante y vamos a volver a la normalidad fortalecidos. Esta es una niña que me llega, una chica de 32 años, bien exigente. Entonces me dice, oye, no, doctor, estoy con los ojos colorados todo el tiempo. Me dicen que si me fumé, qué cosa, esto y lo otro, y me sale un mucus. Yo digo, a ver, muéstrame el mucus. Nosotros en oculoplástica funcionamos con espejitos. Entonces le paso el espejo y ella me dice, ya, un cotonito, se lava las manos. Oye, y se maneja los ojos perfecto, como se manejan los ojos los pacientes que usan lente de contacto. Entonces empieza a sacarse a hacer su fishing, su pesca de mucus, ella misma se lo empieza a sacar. Entonces después le ponemos verde de lisamina y vemos que las zonas donde se teñían eran como las zonas donde probablemente ella se metía los dedos, que son las zonas más fáciles de acceder. Se bajan el párpado y se van a tocar la zona del el cuadrante inferotemporal y la zona del lagrimal, que es donde tiñe, y verde de lisamina o rosa bengala son mejores porque tiñen mejor la zona de las conjuntivas. Entonces, este síndrome rarísimo se llama mucus
fishing syndrome, que sería como un síndrome de pesca de mucus del ojo. Se define como un trastorno de la esfera obsesivo-compulsiva relacionada con la esfera psiquiátrica. Son pacientes que obsesivamente necesitan estar sacándose estos filamentos mucosos de los ojos, no se aguantan, se los tienen que ir a sacar, y una vez que se los sacan sienten como una sensación de bienestar, o no sé si decir de placer, o no sé, eso el lenguaje psiquiátrico no lo conozco bien, pero ahí se tranquilizan. La etiología está relacionada con estos síndromes de trastornos obsesivos compulsivos. El diagnóstico es clínico y se ve como lo vimos ahí con un videíto viendo, y uno le puede decir al paciente si puede ayudarnos a mostrar cómo le salen esos filamentos y se los va a sacar, pero con más expertise que nosotros. Y se asocia a muchas enfermedades del espectro de trastorno obsesivo compulsivo, como la gente que se come las uñas, como distintas cosas. Hay distintos cuadros relacionados con trastorno obsesivo compulsivo que están dentro de la esfera psiquiátrica. Pero en la esfera oftalmológica tenemos otro, que es este, se llama la tricotilomanía, que también me ha tocado ver. Son enfermedades también del trastorno obsesivo compulsivo. Fíjense, este joven, estudiante de ingeniería, muy capaz, muy exitoso en sus estudios, pero él se quejaba y me decía, doctor, no sé qué me pasa, se me están cayendo los pelos. Fíjense cómo los pelos de la ceja parecen como esas señoras que se depilan, que se sacan, pero es especialmente en las colas de las cejas, que están estos pelitos nuevos que están creciendo. Y si vemos los párpados superiores, también vemos que hay falta de pestañas. Entonces, cuando vamos a ver en detalle, vemos que toda la zona temporal del párpado superior está sin pestañas. Bueno, también jóvenes que están estudiando y se están sacando las cejas, están así con un trastorno obsesivo compulsivo, sacándose las cejas, sacándose las pestañas, y no son muy conscientes. Lo que yo me he dado cuenta es que no son muy conscientes de que tienen estas enfermedades, o que esto es una enfermedad. No saben por qué, por eso consultan de manera ingenua. Entonces el tratamiento de esto tiene que ser hecho por un psiquiatra, nosotros no sabemos manejar y lo podemos ayudar en la parte de ojo, pero hay que derivarlo a psiquiatría porque ellos se van a manejar los trastornos obsesivo-compulsivos. Hay que eliminar la manipulación digital, sea tanto para ir a pescar los pescaditos de mucus o la sacada de los pelos con distintas técnicas. Se pueden poner protectores para que si está estudiando no se empiece a tocar el ojo, o podemos dar ciertas gotas de acetilcisteína tópica al 10% para disminuir la producción de moco y de mucus, y con eso disminuir este autolimpieza que se hace en los pacientes. Distintas técnicas, nada establecido. Y para crecer las pestañas uno puede dar Vimatoprost, está el Latisse en la marca comercial, que es como el más conocido y sirve para crecer las pestañas en el caso de que a alguien le preocupe eso una vez que se mejoró de su síndrome. Entonces, los puntos claves de la charla para ir terminando. El ojo rojo, sabemos, y a los internos de quinto se le hacen las clases de ojo rojo y todas las cosas más habituales, pero slash, párpados. Los párpados también pueden producir ojo rojo y los tenemos que tener dentro de nuestros diferenciales y saber examinarlos fuera de la lámpara de hendidura. Existen muchos diagnósticos diferenciales de la patología palpebral y para eso hay que conocerlas para saber buscarlas. Lo que no conocemos no lo vamos a diagnosticar. Hay signos o síntomas asociados con las enfermedades que nos pueden dar claves. Por ejemplo, la oftalmopatía de Graves va a tener ciertos signos y síntomas asociados. La parálisis facial va a tener otros y con eso podemos ir diferenciando. Y la respuesta al tratamiento es muy importante. Como todos los diagnósticos, estos son clínicos, muchas veces no sabemos bien si tienes o no. Por ejemplo, el primer paciente que mostré, que era este paciente obeso, que tenía esa rosácea facial, ya había sido tratado para la rosácea facial, pero yo igual le dejé un tratamiento completo para rosácea ocular, pero además dejé un tratamiento médico para prevenir todo lo que es como esta alteración del andamio palpebral. Y el paciente mejoró.
Entonces uno dice, bueno, ¿es por la rosácea que no había sido bien tratado o es por las medidas que tomaste para la laxitud de párpados el floppy eyelid syndrome que habíamos conversado? Así que hay que ver cómo evoluciona el tratamiento. Nunca estamos tan seguros del diagnóstico. Bueno, a mí me tocó en mi beca de oftalmología aprender a usar la lámpara de hendidura, que era mi caballo de batalla, pero tuve la suerte, la bendición o qué sé yo, la, la alegría de poder ir a formarme con este doctor que se llama Martín Devoto. Me fui 2 años a Buenos Aires a aprender oculoplástica y él me enseñó a dejar de usar la lámpara de hendidura y empezar a usar las lupas y empezar a mirar a los pacientes, un poco lo que he hablado de cómo se mira la cara del paciente, empezar a mirarlo de cuerpo completo. Incluso, miren acá, estamos en el Hospital del Cáncer, allá en Argentina, donde no hay lámparas de hendidura y donde trabajamos con lupa y sacamos los puntos y operamos y hacemos todo sin necesidad de microscopio. E incluso me enseñó a que también en nuestra especialidad tenemos que aprender a ver la nariz y maniobrar con endoscopios. Por lo tanto, como mensaje para los becados, creo que el viaje en que están ustedes a Ítaca o a ser oftalmólogo es un precioso viaje que tienen que gozarlo. Es mucho más lindo cuando uno está haciendo el viaje que cuando llega. Y dentro de mi viaje a Ítaca, la parte más linda del viaje fue cuando me fui a formar en oculoplástica a Buenos Aires. Así que como mensaje, denle una vuelta. Un fellowship da muchas oportunidades, da mucha satisfacción, da una linda relación con los oftalmólogos cuando uno trabaja en la práctica tanto pública como privada. Creo que una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi carrera fue haberme ido a formar en oculoplástica. Muchas gracias.